Hay una generación guay que es la de los millennials. Millennials pues son los nacidos a partir del 80, 85, o sea que yo estoy ahí más o menos por los pelos. Y, y leí un artículo ayer sobre consejos para los millennials, escrito por Daniel Cole, que daba bastantes, pues eso, consejos, que creo que son cosas, las típicas cosas que deberías aprender por tu cuenta, pero que mejor si las aprendes leyéndolas, ¿no? Porque así te quitas la experiencia que normalmente es desagradable. Pues de eso va el artículo y de eso va el vídeo. Ascensor de abuelo. Ascensor de abuelo, esto es un clásico. La primera vez que pensé que se me valoraba poco en el trabajo, pues pensé que era culpa del empleador. La segunda, pues también pensé que era culpa del empleador. Sin embargo, luego, pues pensando sobre este tema y hablando con mis amigos que también creen que se les valora poco, pues creo que ya igual no es tanto culpa suya, de los empleadores, sino culpa nuestra, culpa de los millennials, que por alguna razón pues creemos que lo que hacemos vale un montón y esperamos que se nos recompense por nuestra sabiduría y enorme trabajo. Y a veces pues igual se trata de hacer más y esperar menos. Aprender a decir que no es otra de las cosas que recomienda este chico. Aunque parezca mentira, yo digo que no a más partidos de squash que a los que digo que sí. Aunque sinceramente podría decir que no a más cosas. El otro día estaba con unos amigos y estaban hablando de no sé qué tío que tenía un trabajo muy chulo. Y alguien preguntó, oye, ¿y qué ha estudiado este para entrar ahí? Inocente. Los trabajos con los que sueñas no se anuncian en InfoJobs. Para eso tienes que conocer a alguien, que te presente a alguien, que te introduzca a alguien. Las buenas oportunidades siempre vienen por conocer gente. Así que, bueno, pues el consejo es que conozcas gente. ¿Sabes el típico día que haces un montón de cosas? En plan, respondes un montón de correos, ayudas a un montón de gente y al final vuelves a casa y no has hecho nada que en realidad te haya acercado a donde quieres llegar. Pues eso no es ser productivo, eso es estar ocupado. Y ser productivo es lo importante aquí. O sea que la próxima vez que alguien te venga con chorradas, pues piensa en tu tiempo e intenta, pues eso, aprender a decir que no y a preocuparte por lo que tienes que hacer, que seguramente no es lo que estás haciendo. Pensar a veces está un poco sobrevalorado, porque tú puedes pensar durante meses sobre la carrera que quieres perseguir, sobre el negocio que quieres montar, sobre el valor que quieres aportar al mundo e incluso puedes llegar a desarrollar un plan muy metódico explicando cada paso y lo que vas a hacer en cada momento. Sin embargo, cuando te pongas a ello, verás que nunca se cumple el plan. Así que en realidad es mucho más inteligente empezar con algo que no tiene por qué estar muy pensado, simplemente una idea, empiezas, pruebas y desde ahí vas tirando. Finalmente, lo último que le diría a un millennial o a mí mismo es que si tienes el lujo de considerarte millennial es porque probablemente vives en un país del primer mundo. Así que intenta honrar ese privilegio haciendo algo más grande que tú mismo. Prueba a hacer algo, falla. Tienes tiempo. Ese es el mejor consejo. Tienes tiempo.